La decoración de los acuarios es una decisión bastante personal, no obstante existen diferentes elementos que son beneficiosos para nuestros peces y existen otros que son perjudiciales y que nunca deberíamos de introducirlos en nuestros acuarios. En este vídeo te lo cuento. Empezamos por los elementos de decoración de tipo plástico, de tipo resina, lo que vienen siendo las típicas figuritas. Punto número 1 y muy importante y que debes de grabar a fuego: los acuarios son un ecosistema natural, no son un juguete, ni siquiera los acuarios destinados para niños no son un juguete. Debes evitar introducir elementos artificiales como las típicas figuritas de Bob Esponja, las calaveras, el barco hundido, las ánforas. ¿Por qué? Porque aun siendo decoraciones destinadas para acuarios, las pinturas que han empleado con el tiempo se pueden desprender y pueden contaminar el agua de tu acuario. Y lo mismo sucede con las gravas de colores, hay que evitarlo, ya que además de ser peligroso, no aportan ningún tipo de beneficio ni a peces ni a plantas. Que hablando de plantas, también debes evitar plantas de plástico por la misma razón. Pueden soltar químicos, pueden soltar pinturas que dañarán a los peces y contaminarán el agua. Además, las plantas artificiales no aportan oxígeno ni purifican el agua del acuario. Si te da miedo introducir plantas naturales en el acuario, no sé, por miedo a que se te vayan a morir, a que no sepas cuidarlas correctamente, no te preocupes. En un próximo vídeo de esta guía, de esta misma lista de reproducción, vamos a publicar un vídeo específico de plantas ideales para gente que está empezando en el hobby. Hemos descartado elementos decorativos de plástico o de resina. Existen también elementos naturales que hay que evitar introducir en nuestros acuarios, como por ejemplo, y quizás te sorprenda, las típicas conchas o caracolas. Ya sé que piensas que van a quedar muy bien, son muy bonitas, son muy acuáticas, pero es un grave error. Yo mismo lo hice en mis inicios, insisto, es un error. Las conchas, las caracolas, están formadas por calcio y en contacto con el agua de nuestro acuario harán que nos modifiquen los valores del agua, subiendo el pH y la dureza. Introducir conchas, caracolas sin control y sin el conocimiento de los parámetros de nuestro acuario puede provocar la muerte de nuestros peces. No obstante, en un próximo vídeo hablaremos de los parámetros, pero que sepas que las conchas, las caracolas sí se pueden introducir en el acuario para ciertas especies, como por ejemplo la familia de los conchícolas, que son peces que viven y se reproducen en conchas y en caracolas, pero eso es un tema más específico. Y ahora pasamos a los elementos decorativos que sí que podemos introducir en nuestros acuarios. Empezamos, por ejemplo, por los troncos, por las raíces. Son elementos naturales muy decorativos para el acuario, incluso hay especies que se alimentan de la celulosa de estas maderas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que van a soltar taninos, lo cual oscurecerá el agua. Este proceso es natural, no es perjudicial para los peces. De hecho, hay especies que viven o que prefieren vivir en aguas con taninos y les resulta beneficioso. ¿Se pueden evitar estos taninos en el acuario? La respuesta es que sí. ¿Cómo? Muy sencillo. Cogemos ese tronco, cogemos esa raíz, cogemos una olla y lo hervimos. Cuanto más rato lo hiervas, menos taninos van a soltar en el acuario. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Qué sucede? Lo que sucede es que al hervirlo, dilatamos, abrimos el poro de la madera y lo que hace es soltar ese tanino. Cuantas más veces lo hiervas, más taninos va a soltar en la olla, menos taninos en el acuario. Además, esto tiene otro beneficio, y es que al abrirse el poro, la madera se hidrata, absorbe agua, con lo cual dejará de flotar. Imagínate que tú no has hervido ese tronco, montas el acuario, todo muy bonito, lo llenas de agua y el tronco flota. ¡Hala! El montaje se ha ido a tomar por saco, con lo cual hervir un tronco va a ser siempre la mejor opción. Evitamos taninos y evitamos que flote. Si por alguna razón esa madera es demasiado grande y no te cabe en una olla, existe otra opción. Por ejemplo, coger el típico tupper, el típico tupper del bazares chinos, 30, 40, 50 litros, lo que sea necesario. Metemos esos troncos ahí, le metemos agua, cogemos alguna piedra para sumergirlo, atamos esa piedra a la madera para sumergirlo y evitar que flote, y con esto lo que hacemos es que vaya soltando taninos a lo largo de los días. Veremos que el agua se oscurece y va soltando taninos, haremos cambios de agua para quitar esos taninos y que vaya soltando más. Será un proceso muy lento, mucho más lento que hirviéndolo, pero hay que hacerlo. Y con eso también lo que haremos será hacer que la madera se hidrate y deje de flotar. Cuando todo esto ya esté hecho, ya podemos montar el acuario. Por otro lado, si el acuario ya lo tienes montado y te están soltando esos taninos, no te preocupes, hay solución. En este caso lo que tienes que hacer es coger el filtro y ponerle material filtrante químico, como puede ser carbón activo o por ejemplo el Purigen. Esto lo que va a hacer va a ser absorber esos taninos y dejarte el agua completamente cristalina. Otra cosa que a mí personalmente me gusta hacer con la madera, con los troncos, las raíces y que normalmente nadie recomienda es que una vez hemos hervido
ese tronco, nos vayamos a un sitio grande donde tengamos espacio y con una herramienta de cerdas metálicas cepillemos todo el tronco para eliminar las partes blandas. Si no eliminamos estas partes blandas, ellas solas se van a descomponer en el acuario, dejando el acuario pues todo lleno de restos de madera. Mi recomendación, siempre que puedas, va a ser que hiervas ese tronco, esa raíz, y las cepilles, sin ninguna duda. Yo es lo que siempre hago. La gran pregunta: ¿se puede recoger troncos o raíces de la naturaleza para ponerlos en nuestros acuarios? La respuesta es que sí, pero hay que tener cuidado. No todas las maderas son aptas para el acuario, ¿vale? Hay que evitar maderas resinosas, que suelten resinas, maderas verdes. Esas no son aptas. Se puede introducir maderas que sean duras, que no tengan corteza ni partes blandas, muy importante. Y aún así, habría que tratarlas, hirviéndolas, por ejemplo, incluso con baños de lejía para eliminar hongos o alguna bacteria que pueda contener. Se puede hacer. Mi recomendación va a ser siempre ir a la tienda especializada y comprar troncos que ya la gente sabe y utiliza en acuarios. Sea cual sea la madera que vayamos a utilizar en el acuario, lo más probable es que a los pocos días aparezca una especie de moco blanco, una especie de pelusilla. Es completamente normal, no es tóxico y es debido a una proliferación de ciertas bacterias. Como digo, es completamente normal. Forman parte del proceso de maduración dentro del acuario. Con el paso de los días, incluso varias semanas, van a dejar de crecer y van a empezar a deshacerse, a desaparecer. Si te corre prisa, puedes ayudarte con un cepillito, simplemente la cepillas y con el sifón la succionas. Si tienes peces como por ejemplo Otocinclus, Ancistrus, Gobio, caracoles o gambas, se la van a comer, es un manjar para este tipo de animales. Existen más elementos naturales que podemos introducir en el acuario, por ejemplo, y cada vez se están poniendo más de moda, son los botánicos. Básicamente son hojas secas, ramitas, semillas, cáscaras, aportan muchísimos beneficios al acuario, a los peces, incluso a las gambas, y además pues son decorativos. Si cogemos de ejemplo las hojas, es una auténtica pasada, las gambas la devoran, a los pocos días van a dejar únicamente los nervios, es bastante curioso. Yo personalmente en este caso lo que hago es, cuando ya está así, la retiro, aunque bueno, que sepas que hay gente que simplemente la deja, se acaba de descomponer en el acuario y ya está. En cuanto a las cáscaras, producen una especie de capa de biofilm, de bacterias, que a los peces herbívoros les encanta, y además estas cuevas, estas cáscaras sirven de escondites, con lo cual muchas especies van a poner huevos y van a criar aquí dentro. Por supuesto, al ser elementos naturales van a soltar algo de tanino, quizás no tanto como un tronco, pero sí que van a soltar algo. Pero esto no es un problema, ya que como hay que hervirlos 20-30 minutos para desinfectarlos y que no floten, también vamos a retirar ese exceso de taninos. Por otro lado, decir que los botánicos se están poniendo muy de moda, sobre todo como elementos decorativos, pero hay que tener cuidado, ya que los botánicos afectan a los parámetros del agua del acuario, como puede ser el pH, pueden bajarnos el pH, y también biológicamente hablando, ya que en los botánicos van a vivir miles de bacterias, miles de microorganismos. Dependiendo del tamaño del acuario, colocar 2, 3, 4 puntualmente no pasa nada, no es negativo, de hecho es hasta beneficioso, pero introducir muchísimo botánico debe de hacerse bajo un estudio previo para evitar sustos y problemas. Y sí, se pueden recoger hojas secas del campo para introducirlas en el acuario. No todas son válidas, las más comunes, las más famosas y las que sí que aportan algo al acuario serían las hojas de nogal, de magnolio, de roble e incluso de níspero, pero hay que hervirlas 20 minutos para desinfectarlas y sobre todo recolectarlas de zonas lejos de la polución y de la contaminación de las ciudades. Otro elemento natural que puedes introducir en el acuario son sin ninguna duda las rocas. Las hay más grandes, más pequeñas, de un color más clarito, de un color más oscuro, lisas, con una textura más rugosa, pero lo más importante y que debes de saber es que existen de dos tipos, las neutras y las calcáreas. Las neutras, tal y como dice el nombre, no modifican los valores del agua del acuario, con lo cual las podemos introducir en todo tipo de acuarios. Pero por otro lado, las calcáreas sí modifican los valores del agua del acuario, como puede ser el pH o la dureza, aumentando estos valores. ¿Cómo saber si una roca es calcárea o no? Es muy sencillo, podemos coger un recipiente, una roca limpia, lavada, que no tenga tierra, la ponemos ahí y con un chorrito de salfumán, también llamada agua fuerte, vemos si burbujea. Si no burbujea, la roca no es calcárea. Si burbujea, la roca sí es calcárea, con lo cual nos va a subir ese pH, nos va a subir esa dureza.
En el canal hemos ido analizando las rocas más utilizadas en la acuariofilia, como por ejemplo los cantos rodados, la roca a mano, la roca dragón. Abajo en la descripción te dejo la lista de reproducción a esta serie de vídeos. Y por supuesto, en esta lista no podían faltar las plantas naturales. Un acuario plantado va a ser siempre la mejor opción. Son bonitas, aportan naturalidad al acuario, hay muchísima variedad, las hay más fáciles, más difíciles, más altas, más bajas, verdes, marrones, rojas, pero lo más importante de todo, aportan oxígeno al acuario, purifican el agua y sobre todo reducen los niveles de nitrato en el acuario. Lo veremos en un próximo vídeo, pero los nitratos son la fase final de la descomposición de la materia orgánica que se genera en el acuario. Y muy importante, antes de introducir plantas, hay que realizar una preparación previa. Te lo muestro en este vídeo de aquí. Espero que te haya gustado, apoya al canal, dale un like, suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo.